62. Adaptación. ¿Dónde estoy? Se preguntó, sintiendo como su cabeza nadaba, su mente nublada lentamente comenzando a recuperar el sentido. Sus moléculas son ahora totalmente inestables, su cuerpo está entrando en un estado de fase y desfase, de alguna manera liberando increíbles cantidades de energía que lo cubren por completo. La voz llegó a sus oídos como algo distante, era familiar pero no demasiado. Podemos arreglarlo. ¿Hacer que vuelva a la normalidad? Una segunda voz se unió a la primera, una que Susan pudo reconocer ya que era de su padre. Abriendo los ojos lentamente, Susan hizo una mueca, todo su cuerpo se sentía pesado, letárgico, pero al mismo tiempo también se sentía, diferente, mejor. Más rápido de lo que esperaba comenzó a recuperarse, la pesadez del principio empezó a desaparecer al mismo tiempo que sintió sus energías volver a ella. Sacudiendo la cabeza, Susan finalmente aclaró su vista y casi de inmediato su atención fue atraída por una fuente de luz amarilla. Volteando hacia un lado, vio como no muy lejos de ella, su padre y un extrañamente familiar hombre se encontraban parados frente a lo que parecía una enorme e incandescente fogata con forma humana. Ante la pregunta de su padre, el hombre negó con la cabeza. La extraña energía expulsada por la grieta dimensional cambió su estructura molecular por completo, no hay forma alguna de que podamos deshacernos de esto, no sin una tecnología capaz de modificar cada átomo en su cuerpo. Eso es, el Dr. Storm se quedó en silencio, comprendiendo claramente cuán imposible era eso. ¿Qué está pasando? Susan finalmente habló dando a conocer su presencia, su voz saliendo un poco ronca debido a su garganta seca. Ambos hombres se voltearon hacia ella al oírla, su padre la miró sorprendido y aliviado a la vez que preocupado, mientras que el otro tipo parecía calmado, con solo un ligero ceño fruncido entre sus cejas. ¿Quién es? Susan no lo reconoció, o más bien sentía que debía reconocerlo pero no sabía por qué no podía hacerlo, un sentimiento incómodo que se sumó a su confusión creciente. Susan hija, tienes que mantener la calma, ¿está bien? Su padre dijo, suavizando su voz, de forma muy similar a como lo hacía cuando una mala noticia necesitaba ser dicha. ¿Qué sucede? ¿Hay algo malo? Extrañada, Susan trató de ponerse de pie, sentándose en el borde de la camilla donde había estado recostada, pero cuando su vista bajó hacia sus piernas no pudo evitar abrir los ojos con incredulidad. Ah. ¿Dónde estaban sus pies? Con el pánico brotando en su pecho, estiró una mano hacia sus muslos, pero lo único que vio fue algo completamente invisible moviéndose frente a ella. ¿De dónde está mi mano? Casi gritó con el pánico comenzando a llenarla. Tranquila, antes de que Susan entrara en un estado de histeria completo, una mano en su hombro la trajo de regreso a la realidad, sin saber cuándo, el misterioso extraño había llegado a su lado en un instante. Respirando hondo, siente tu cuerpo con cuidado, todo sigue ahí. Su voz serena de alguna forma la ha ayudado a relajarse y como para dejar en claro su punto, soltó su hombro y tomó sus manos que no podía ver pero que ahora se dio cuenta de que sí podía sentir. Intentando controlar su respiración, cerró los ojos y se concentró en sí misma, en su cuerpo. Todo seguía ahí. Sus pies. Sus manos. No podía verlos, pero aún existían. Lentamente volvió a abrir sus párpados y con asombro vio cómo su cuerpo comenzaba a volver a la realidad, ondas de luz de diferentes espectros ondularon sobre ella por un segundo antes de desvanecerse. ¡Wow! Al observar un fenómeno tan increíble de cerca, Susan se quedó sin palabras por un momento. Casi parecía un sueño pero sabía que no lo era, no, ningún sueño podría sentirse así. Soltando sus manos, Daniel se apartó de ella dándole un momento para procesar las cosas, el Dr. Storm se acercó, dudando antes de hablar. ¿Recuerdas lo que sucedió? Ante la pregunta de su padre, Susan frunció las cejas en confusión, entonces su cuerpo se estremeció y ella hizo una mueca, llevándose una mano a la cabeza. ¿Estábamos en la feria de ciencias? Breves imágenes destellaron en su mente, sus recuerdos comenzando a regresar lentamente. El Dr. Storm asintió y con un suspiro comenzó a contar lo que había sucedido, o al menos, lo que Daniel le había dicho que había pasado. Hubo un accidente, en el stand de Reed, tu hermano y él. Dr. Harvey. El Dr. Storm escupió el nombre del hombre con claro disgusto antes de negar y volver a suspirar, las arrugas en su rostro pareciendo más evidentes. Harvey golpeó a John y haciendo que cayera sobre la máquina de Reed, eso hizo que fallara y de alguna manera abriera una grieta en el espacio-tiempo.
Hacia otra dimensión, la extraña energía de ese lugar te afectó, nos afectó a todos con la explicación de su padre. Susan finalmente comenzó a recordar sus últimas memorias antes de desmayarse y al hacerlo ella casi se puso de pie en un salto, mirando hacia el hombre en llamas con alarma. ¡No! Ese no era solo un hombre en llamas, era su hermano. ¡Oh Dios, Honji! Casi corrió hacia él pero Daniel rápidamente la detuvo intentando calmarla. No te preocupes, las llamas no lo lastiman. Ella le frunció el ceño al verlo interponerse en su camino tan repentinamente, pero su irritación pronto se transformó y una expresión de desconcierto llenó su rostro. ¿Daniel? Casi dudó al decir el nombre, pues había muchas cosas diferentes en la cara del hombre frente a ella, incluso su timbre de voz era ligeramente distinto, pero Susan no era ciega ni sorda, siempre se había enorgullecido de tener una mirada perspicaz para las cosas y eso nunca le había fallado. A pesar de todas las diferencias, aún era capaz de reconocer lo que seguía igual. Y eso le bastó para saber que era él. Supongo que tienes muchas preguntas, prometo que te lo explicaré todo, pero no ahora. De hecho a Susan le gustaría tener esas explicaciones ahora mismo, pero ella no era tan impulsiva como para insistir en ello a pesar de que era lo que quería, entendía que en este momento había cosas más urgentes de las que preocuparse. Así que le asintió, dándole una mirada que claramente le decía que no se iba a olvidar de este asunto antes de volverse hacia el inconsciente Honji. ¿Qué sucede con él? Preguntó mirando el fuego que lo cubría de pies a cabeza. Bueno, según las pruebas que he podido hacer hasta ahora, cada molécula en su cuerpo se encuentra liberando enormes cantidades de energía calorífica que adopta las propiedades del fuego, de dónde proviene o de qué se alimenta sigue siendo un misterio. No parece tener un límite y al intentar extinguir las llamas estas vuelven a encenderse casi de inmediato. La buena noticia es que al menos no lo está dañando. Daniel explicó lo mejor que pudo. Aún había muchos estudios y pruebas por hacer, pues apenas había pasado una hora desde que todo el incidente ocurrió, cuando el Dr. Storm despertó. Daniel le explicó de manera rápida lo que había sucedido a la vez que le señaló que necesitaba un lugar seguro donde llevarlos a todos. A pesar de estar confundido y desorientado, el hombre aún fue capaz de entender lo que quería decir y con su guía, Daniel llevó al grupo de 6 a la sede central de la Fundación Baxter en Nueva York, más precisamente al laboratorio privado del Dr. Storm, donde ahora se encontraban. Por supuesto, antes de eso tuvo que asegurarse de que alguien trataría con las consecuencias de todo lo ocurrido. Daniel ya había hecho todo lo posible para ayudar, pero aún quedaban demasiados asuntos pendientes. El incidente no había sido menor. Muchas vidas se habían perdido y aún había numerosos heridos sin atención. Se requería un esfuerzo considerable para lidiar con las secuelas. Afortunadamente Daniel tenía en marcación rápida a las personas perfectas para ese trabajo. Natasha no pareció muy contenta cuando él se negó a dar demasiadas explicaciones sobre lo que pasó y sobre por qué necesitaba la ayuda de Shield. Imaginaba que Fury tampoco lo estaría. Aún así, la mujer aceptó ayudarlo, con la promesa de que explicaría todo en detalle más tarde. Con Shield tomando cartas en el asunto, Daniel pudo concentrarse en controlar y monitorear a los 6 posibles superhumanos en sus manos y asegurarse de que ningún tipo de accidente ocurriera, otra vez. ¿Entonces no hay forma de detenerlo? ¿Si se queda así para siempre? Al escuchar las palabras de Daniel, Susan se lamentó por su hermano, aunque ambos parecían haber sufrido cambios extraordinarios, fue claro que los suyos fueron menos extremos a simple vista. Esto podría arruinar su vida, pensó al mirar el rostro inconsciente de Honji. La perspectiva no fue agradable para Susan y al ver la preocupación comenzando a nacer en sus ojos Daniel adivinó lo que estaba pensando y rápidamente intervino. Aunque no puedo decir con exactitud lo que pasara, el hecho de que tú hayas podido controlar los cambios en tu cuerpo es un indicio de que tal vez Honji pueda hacer lo mismo una vez despierte. A Daniel le gustaría poder decirle que todo estaría bien con más certeza, pero dado lo que sucedió con Rhea, él ya no estaba seguro de nada. Él tiene razón, Susan, por ahora es mejor que no saquemos conclusiones precipitadas hasta que tu hermano recupere la conciencia. El Dr. Storm agregó, pero era obvio para cualquiera que lo escuchara que sus palabras no eran solo para Susan, sino también para él mismo. Susan se mordió el labio, no parecía muy contenta con toda esta incertidumbre, pero no había mucho que ella y su padre pudieran hacer en este momento además de esperar. Dejando el asunto de Honji de lado por ahora, me gustaría saber cómo te encuentras. ¿Hay algún malestar o incomodidad en tu cuerpo? Daniel preguntó a la vez que comenzó a hacer un chequeo médico rápido sobre ella. Aparte de su padre, Susan era la segunda persona en despertar,
por lo que era importante saber si había algún efecto secundario desconocido en ella, además por supuesto, de haber obtenido superpoderes. Él ya le había hecho un chequeo al Dr. Storm cuando llegaron, el hombre no presentaba ninguna anomalía física por el momento, aparte de confusión, desorientación y lapsos momentáneos en su concentración y memoria, que habían ido disminuyendo poco a poco. Todo ello se podría atribuir al hecho de que se había golpeado la cabeza cuando se desmayó, pero para estar seguro Daniel aún necesitaba comparar su estado con el de los otros pacientes presentes. Susan cooperó fácilmente con el chequeo de Daniel, como experta en el campo de la biomedicina ella entendía bastante bien qué clase de cosas se debían señalar y cuáles no, haciéndola una paciente bastante fácil de tratar. Al principio me sentía cansada pero ahora mismo, nunca me había sentido mejor en mi vida señaló ella, mirándose a sí misma con asombro y curiosidad. Fue algo muy difícil de describir, no es que Susan estuviera fuera de forma antes. A pesar de dedicar la mayor parte de su tiempo a los estudios, aún se aseguraba de mantener una muy buena alimentación así como una rutina de ejercicios que la ayudaron a tener una buena condición física. Ella pensó que había alcanzado un estado de salud óptimo, el mejor que podría ser posible para alguien de su contextura y edad, pero ahora, se sentía al menos 100 veces mejor que eso. Daniel anotó todos estos descubrimientos antes de hablar de nuevo. ¿Qué pasa con tus poderes? ¿Crees que haya algún problema o algo extraño con respecto a ellos? Que los llamara poderes en voz alta hizo que la situación se sintiera aún más surrealista para Susan, ella casi se ríe como si hubiera dicho una broma, pero al ver la seriedad en sus ojos su sonrisa se atenuó un poco. Bueno, si lo pensaba bien, probablemente no había una mejor manera de referirse a lo que sea que ahora podía hacer. Lamiendo sus labios, Susan alzó su mano frente a ella y concentrándose pudo sentir de manera casi instintiva como una cálida energía empezaba a surgir desde su interior. La luz sobre su cuerpo fluctuó y, desde la punta de sus dedos, cada parte de ella comenzó a desvanecerse. Daniel observó los cambios en su cuerpo con calma, pero el Dr. Storm, a su lado, no pudo evitar contener el aliento y abrir los ojos de par en par, a pesar de ya haberlo presenciado antes. Susan jugó con esta nueva energía dentro suyo con cada vez más facilidad, al principio fue lento y torpe, como intentar sostener lodo entre sus manos, pero pronto encontró la forma de guiarla de manera correcta. Daniel y el Dr. Storm observaron en silencio cómo jugaba con sus poderes, algunas veces todo su cuerpo se volvía invisible, otras solo algunas partes de ella lo hacían. Daniel notó que incluso sus ropas se veían afectadas, desapareciendo del espectro visible de luz junto con su cuerpo. Se preguntó si ella podría afectar otros objetos o personas también. Susan parecía haberse perdido en su pequeño mundo por el momento, Daniel decidió no interrumpirla y en cambio se giró para ver las demás camillas, donde se encontraban los otros pacientes que necesitaba cuidar. El primero en llamar su atención fue Ben, y la razón era su nuevo e inusual tamaño, había comenzado hace solo unos minutos, poco a poco su cuerpo comenzó a transformarse. Su piel, antes normal, se endureció y creció en volumen, formando gruesas placas rocosas que se entrelazaban como una armadura viviente. Cada capa añadía robustez a su figura, volviéndolo más imponente con cada segundo que pasaba. Pronto la camilla no podría seguir sosteniendo su peso. Caminando hacia el chico, Daniel lo cargó entre sus brazos listo para moverlo de lugar, pero al sostener su peso sus músculos gruñeron en protesta y él no pudo evitar hacer una mueca de dolor. No porque Ben fuera inusualmente pesado, el chico no entraría ni siquiera en el top 100 de cosas más pesadas que Daniel había cargado desde que llegó a este mundo. En cambio la razón se debía a la caótica e inestable energía que seguía haciendo estragos dentro suyo, atacando y rasgando cada una de sus células segundo a segundo, incluso con su núcleo actuando a toda marcha, Daniel aún podía sentir cómo sus átomos luchaban por mantenerse unidos, su cuerpo amenazando con desmoronarse en cualquier momento. Había pasado mucho tiempo desde que había sentido una debilidad de esta magnitud, fue nostálgicamente molesto. Dejando a Ben en un área más adecuada para su nuevo tamaño y peso, Daniel midió sus signos vitales, tomó algunas muestras de su nueva piel rocosa y finalmente se apartó de su lado. La realidad era que no había mucho que se pudiera hacer para evitar los cambios en el cuerpo de Ben. Como le había dicho al Dr. Storm antes, la energía que los había afectado lo hizo de forma tan profunda que solo una tecnología capaz de remodelar cada molécula en su cuerpo podría tener la oportunidad de regresarlos a la normalidad y ese tipo de tecnología simplemente no era algo que se pudiera obtener fácilmente.
Tal vez pueda hacer algo para ayudarlo a volver a su forma humana de manera temporal. El problema con Ben, al menos según sus recuerdos, era que el chico carecía de ese factor control que los otros 4 fantásticos poseían, haciendo que no pudiera apagar sus poderes a voluntad, por así decirlo. Si Daniel lograra averiguar cómo darle ese control de forma artificial, entonces podría, en teoría, ayudarlo a volver a su forma humana siempre que él quisiera. Por supuesto, decirlo fue mucho más fácil que hacerlo. Será difícil, pero al menos debo intentarlo dado que Red había desaparecido, y eso en parte fue por su culpa. Daniel sintió cierta responsabilidad hacia Ben, por lo que decidió ayudarlo en todo lo que pudiera. Por supuesto, también estaba todo el asunto de tener que explicarle por qué su amigo ya no estaba en la Tierra, lo que no iba a ser una charla fácil. Decidiendo no pensar demasiado en ello por ahora, Daniel se volvió hacia las 2 personas restantes y más apartadas del grupo. Víctor y el Dr. Harvey. De todos, ellos 2 eran los que presentaban las lesiones más graves. A diferencia de Hondy, quien prácticamente salió ileso a pesar de quedar envuelto en llamas, el Dr. Harvey no tuvo la misma suerte. La explosión le dejó graves quemaduras de 3er grado y casi de 4º en toda la parte superior izquierda de su cuerpo. El hecho de que siguiera vivo y estable fue bastante sorprendente en sí mismo. Por otro lado, aunque Víctor no estaba tan gravemente herido, su rostro aún mostraba múltiples lesiones causadas por los fragmentos metálicos que la máquina de Red expulsó como metralla cuando Hondy cayó sobre ella. Daniel ya había intentado retirar los restos de metal incrustados en su piel, pero, de alguna manera, el material había comenzado a fusionarse con el cuerpo de Víctor, volviendo la extracción imposible. Mirando a los 2, una luz fría destelló en los ojos de Daniel por un instante, pero tan rápido como llegó esta desapareció. Dejando escapar un largo suspiro, Daniel sacudió su cabeza al mismo tiempo que se frotaba el puente de su nariz. ¿Qué diablos estoy pensando? Frunció el ceño, aunque no lo demostraba exteriormente, ahora mismo estaba en un estado de dolor constante, su temperamento no estaba en su mejor momento, y eso hacía que algunos pensamientos oscuros emergieran sin que pudiera evitarlos del todo. Para su fortuna, una distracción oportuna pronto llegó. ¿Qué carajo? La exclamación de Hondy llenó el laboratorio seguida de una ola de calor y llamas que casi rozaron contra el techo. Si el Dr. Storm no hubiera desactivado cualquier tipo de alarma contra incendios que este lugar tuviera, seguramente los bomberos ya estarían en camino hacia ellos. Hondy, trata de calmarte. El Dr. Storm gritó, queriendo acercarse a su hijo para ayudarlo, pero sin poder hacerlo debido al fuego. Susan dejó de jugar con su nueva habilidad y se puso de pie de golpe al oír el grito de Hondy. Con prisa corrió al lado de su padre, donde ambos no pudieron hacer nada más que observar su estado alterado con preocupación. Estoy ardiendo. Hondy no parecía poder escuchar las palabras que se le decían, el pánico lo inundó, su respiración se agitó y con cada exhalación que hizo las llamas que lo cubrían aumentaban. De forma brusca trató de ponerse de pie, sacudiendo su cuerpo en un vano intento de apagar el fuego sobre él. Sus movimientos agitados enviaron una ola de flamas que se extendió sin control hacia su padre y hermana. Al ver esto, Daniel cerró la distancia con rapidez, parándose frente a Susan y su padre, listo para recibir el impacto. Pero el fuego nunca los alcanzó. Al ver las llamas venir, Susan instintivamente alzó sus manos frente a ella y una ola de energía azul semitransparente salió disparada de sus palmas, chocando contra las llamas como si de una barrera invisible se tratara. Fascinante, el Dr. Storm murmuró al ver el choque entre ambas fuerzas, olvidándose por un momento de la situación. Por supuesto, la más asombrada fue la propia Susan, quien miró sus manos extendidas con desconcierto, el brillo azul que las cubría reflejándose en sus ojos. Pensó que ya había entendido cómo es que la extraña energía en su interior funcionaba, pero estaba claro ahora que apenas se había arañado la superficie. Pero Susan no tuvo demasiado tiempo para asimilar esta revelación, porque su atención fue inmediatamente atraída al ver a Daniel saltar más de 2 metros en el aire, pasando por encima de la barrera que acababa de crear y aterrizando directamente en el mar de fuego que Hondy estaba liberando. Estuvo a punto de gritarle que tuviera cuidado, pero las palabras murieron en su garganta cuando lo vio caminar con total tranquilidad entre las llamas hasta llegar al lado de Hondy. Aunque ya había adivinado su verdadera identidad, algo difícil de no hacer dado que su rostro salía constantemente en todos los periódicos y noticias, darse cuenta de que Daniel era en verdad Defiant, aún fue bastante choqueante para ella. La fama de un superhéroe no debía subestimarse.
Daniel había hecho un gran trabajo salvando vidas, y su reputación se había vuelto imponente. Admirarlo era algo común entre la gente estos días y conocerlo en persona solía tener un gran impacto incluso mayor al de conocer a grandes celebridades. Después de todo, él no era solo famoso, era una leyenda viviente. Ignorando las llamas que ardían contra su piel e intentaban quemar su ya maltratada y destruida ropa, Daniel puso sus manos sobre los hombros de Honmi, obligándolo a mirarlo a los ojos. Concéntrate Honmi, intenta controlarlo, tienes que contener el fuego. Al verlo acercarse a él tan de repente Honmi intentó apartarlo, no queriendo lastimarlo, pero el agarre de Daniel sobre él fue tan duro como el acero, impidiendo que el chico retrocediera. No lo estoy quemando. Al darse cuenta de esto Honmi finalmente salió de su shock y comenzó a recuperar la compostura. Respirando con más uniformidad procesó las palabras que Daniel acaba de decir y miró las llamas que los rodeaban. ¿De verdad puedo controlar esto? La idea parecía absurda, una fantasía imposible, y, sin embargo, lo sintió. Muy dentro de él había una conexión, un instinto primario que antes no había existido susurrándole que, de alguna manera, él podía hacerlo. Cerrando los ojos, Honmi se concentró profundamente dentro de sí mismo, y de pronto, una imagen apareció ante él, como estar ante la presencia de una enorme estrella brillante que inundaba todo con furiosas mareas de fuego. Casi parecía algo imposible de dominar, pero Honmi no era de los que se rendía sin antes intentar pelear. Tomó el volante, de la misma forma que lo hacía cuando conducía su auto a máxima velocidad y con precisión, comenzó a guiar la energía en su interior, fue como estar en medio de una curva peligrosa, donde si fallara y perdiera el control se estrellaría y el infierno se desataría. Así que no falló. Lentamente, la intensidad del fuego y el calor comenzaron a disminuir, las llamas retrocedieron hasta que su luz se apagó y Honmi volvió a la normalidad. Abriendo los ojos de nuevo, Honmi sonrió, mirando su cuerpo ahora libre del fuego, pero su sonrisa pronto se apagó al sentir una brisa y darse cuenta de que estaba completamente desnudo. ¿Alguien tiene unos pantalones extra? Al ver a su hijo sano y salvo el Dr. Storm corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Para la incomodidad de Honmi, Susan se habría unido a ellos pero al ver que toda la ropa de Honmi había desaparecido, decidió solo sonreír con alivio antes de correr en busca de algo para que su hermano se pudiera poner. Con toda la tensión de la situación desapareciendo, Daniel se relajó y esbozó una leve sonrisa, entonces se miró a sí mismo y pensó que quizá también necesitaba un cambio de vestuario. Hasta ahora había seguido vistiendo con los restos que quedaron de su ropa original, con la única adición de una bata nueva que el Dr. Storm le había dado al llegar al laboratorio. Aquella prenda le había servido para cubrirse, hasta que Honmi la redujo a cenizas. Tal vez deba ponerme mi super traje. Por supuesto nunca saldría sin él, no lo llevaba puesto debajo de la ropa, pero sí lo tenía cerca en caso de emergencias. Ir a buscarlo solo le llevaría unos segundos, pero parecía que tal vez no sería necesario. Toma Susan, dijo estirando una nueva bata de laboratorio hacia él. Daniel le agradeció, tomándola y poniéndosela, entonces vio a la chica llegar junto a su hermano y entregarle un conjunto de ropa blanca básica. Oh, gracias. Honmi tomó las prendas vistiéndose apresuradamente. ¿Cómo te sientes? Daniel preguntó al acercarse. Honmi volteó hacia él, pero su expresión amistosa se transformó rápidamente, pasando de la sorpresa a un ceño profundamente fruncido. ¿Tú? ¿Cómo es que estás aquí? El chico preguntó con alarma, casi erizándose como un gato al tener a su enemigo jurado de repente frente a él. Antes no lo había reconocido debido a toda la agitación, pero ahora que todo estaba en calma, sería bastante difícil para él no reconocer la cara del tipo que lo había hecho famoso con esa foto que tomó de él cuando lo arrestó. Al ver cómo su hermano señalaba con el dedo hacia Daniel de forma acusatoria, Susan se divirtió un poco. Era obvio para ella que Honmi aún no había hecho la conexión ni se había dado cuenta de quién era en verdad. Sería bastante interesante ver su expresión cuando se diera cuenta. Tal vez debería conseguir una cámara para tomarle una foto. Puedes interrogarme más tarde, pero por ahora necesito saber cómo te encuentras. Al oírlo Honmi le entrecerró los ojos antes de responder con una sonrisa. Como si hirviera por dentro. Eso normalmente sería algo malo, pero teniendo en cuenta que ahora podía liberar un mar de fuego desde la nada, Daniel supuso que significaba que se encontraba bien. De hecho, me siento genial, mejor que nunca, Honmi agregó antes de mirar su mano y chasquear los dedos. Miren esto. Jajaja, se rió de forma infantil al ver una flama nacer desde su pulgar.
¿Esto es alguna especie de sueño loco o alucinación? Johnny preguntó volteando a verlos. Porque si lo es, sin duda es el mejor sueño que he tenido. Rodando los ojos, Susan alzó la mano y con una sonrisa traviesa naciendo en sus labios, envió una pequeña ola de energía que chocó contra la llama de Johnny, haciendo que ésta se apagara y el chico retrocediera ligeramente asustado. ¿Eso se sintió como estar en un sueño? Le preguntó con burla. Oye. Johnny le gruñó en respuesta, pero entonces parpadeó y la señaló con los ojos abiertos. ¿Cómo hiciste eso? Siéntate, hijo, hay mucho que explicar, el doctor Storm aconsejó, y aunque algo dudoso Johnny obedeció. Pronto los tres le explicaron la esencia de las cosas. Johnny no los interrumpió, aunque el chico no estuviera tan versado en la ciencia como su hermana o su padre. Eso no quería decir que fuera estúpido, él podía entender los conceptos de las cosas bastante fácilmente. En resumen, ahora tenemos superpoderes. Por supuesto, su atención se centró en la única parte que consideraba importante, dejando de lado todo lo demás. Más o menos, aún no sabemos con certeza si exista algún inconveniente o posible peligro con todo esto, por lo que se necesitan más observaciones, pero, en esencia sí, ahora tienes superpoderes. Increíble, Johnny susurró con emoción, selectivamente decidiendo ignorar la parte de los posibles peligros o inconvenientes. Daniel se alegró de que al menos alguien estuviera disfrutando de todo esto. Por su parte, los dolores dentro de su cuerpo aún no se habían detenido, de hecho parecían estar aumentando. Apartándose un poco de la familia Storm, quienes habían comenzado a charlar animadamente entre ellos, Daniel decidió que era hora de intentar averiguar con exactitud lo que sea que le estuviera sucediendo. Respirando hondo, se sentó en uno de los bancos que había en el laboratorio y cerró los ojos, concentrándose en su propio ser, hundiendo su conciencia dentro de sí mismo y activando una de las habilidades de su núcleo con todas sus fuerzas. Además de permitirle regenerarse de cualquier herida, su núcleo le otorgó una comprensión profunda de sí mismo, permitiéndole percibir con precisión su estado de salud. Gracias a esto, sabía cuándo y dónde tenía una herida, por pequeña que fuera, y podía decidir si dejaba que el núcleo la curara o no. Y en este momento cada molécula en su cuerpo estaba gritando de agonía. Ni siquiera cuando Graviton lo había reducido a una maldita pulpa sangrienta había podido ver y sentir cada parte de sí mismo como lo estaba haciendo ahora. Fue como si hubiera desbloqueado de golpe un sentido extra, uno que creó un mapeo más allá de lo tridimensional dentro de su mente, permitiendo que pudiera presenciar su propio cuerpo, como una proyección de 360 grados con profundidad espacial, detallada hasta el más mínimo punto. Fue completamente desorientador. Aún así, Daniel persistió, acostumbrándose lentamente a esta nueva vista hasta que, finalmente, pudo percibir la fuente de su creciente dolor. O, mejor dicho, las fuentes. Como ya había sabido, la extraña energía liberada por la grieta espacial recorría cada milímetro de su cuerpo como un torrente caótico e incontrolable. No había orden en su flujo, solo una furia desatada que lo atravesaba sin tregua. Por otro lado estaban sus átomos, o más bien, sus Smart Atoms, librando una batalla encarnizada contra las furiosas mareas de energía invasora que chocaban contra las moléculas de las que formaban parte. La energía de otra dimensión intentaba infiltrarse en sus moléculas, alterarlas y volverlas inestables, tal como probablemente ocurrió con Susan y Johnny. Sin embargo, gracias a sus propiedades únicas, incomparables en todo el universo, sus Smart Atoms rechazaban el cambio, expulsando la energía a la fuerza e intentando restaurar sus moléculas a su estado original. Lo que en realidad se convirtió en un problema, porque cada vez que la energía era expulsada, esta no se rendía, en cambio regresaba, intentando una vez más alterar sus moléculas como si esa fuera la única razón de su existencia. Creando así un ciclo que se repetía una y otra vez hasta que la presión constante finalmente hacía que sus átomos llegaran a su límite y sus moléculas comenzaran a fracturarse. Y cada vez que uno de los enlaces que las mantenían unidas se rompía, monstruosas cantidades de energía eran liberadas, energía que terminaba por fusionarse con la energía invasora en su cuerpo, alimentándola y aumentando su cantidad y fuerza segundo a segundo. Si Daniel fuese un Viltrumita común y corriente, en este punto su cuerpo ya habría colapsado al menos 100 veces, dándole una muerte horrible y dolorosa. Pero Daniel no era solo un Viltrumita, él también tenía su núcleo. Antes de que sus moléculas se destruyeran por completo y sus átomos con ellas, el núcleo envió oleadas de su propia energía sanadora que les ayudaron a recuperarse y seguir luchando. Poco a poco sus Smart Atoms se hicieron más fuertes. Recomponiéndose.
cambiando y adaptándose. En un entorno donde ambas fuerzas en conflicto parecían fortalecerse mutuamente sin límite aparente, uno podría pensar que la lucha se prolongaría indefinidamente. Sin embargo, si había algo que la extraña energía que causaba estragos en su cuerpo no poseía, fue la capacidad de sus Smart Atoms para adecuarse a las adversidades. Si la lucha no era el camino, entonces ellos encontrarían otra manera. Mientras pudieran seguir recuperándose, llegaría un punto en el que serían lo suficientemente fuertes para superar la energía invasora, asimilarla y convertirla en parte de ellos. Al ritmo al que iban las cosas, Daniel calculó que se necesitarían más o menos 3 días para que sus átomos lograran adaptarse a la energía invasora y subsumirla por completo. 3 días de dolor y sufrimiento constante que solo haría más intenso conforme la energía invasora siguiera aumentando en cantidad y fuerza. Esto no va a ser divertido, pensó con una sonrisa que no era una sonrisa formándose en su rostro. Por ahora aún podía controlarlo. Moverse y hacer esfuerzo era doloroso, pero todavía soportable hasta cierto punto. Sin embargo, probablemente terminaría retorciéndose en el suelo, incapaz de ponerse de pie para el tercer día. Solo de imaginarlo le provocó un escalofrío. Decidiendo que no quería seguir pensando el doloroso futuro que le esperaba, Daniel abrió los ojos volviendo a prestar atención a su entorno. Aunque desde su perspectiva pareció haber estado horas mirando la situación en su interior, en el mundo real solo habían pasado un par de minutos. No muy lejos de él, los Storms seguían charlando animadamente entre ellos. Tal vez sintiendo su mirada, Susan se giró hacia él, enviándole una mirada que parecía preguntarle si todo estaba bien. Él le sonrió, dándole un asentimiento para indicarle que nada malo sucedía, incluso si no era verdad. No había necesidad de preocupar innecesariamente a otros con un problema que se resolvería con el tiempo. En este momento, él era el pilar de este lugar. Debía ayudarlos a adaptarse a sus nuevas circunstancias y brindarles seguridad, así como estabilidad. No alterarlos o preocuparlos. Ser el héroe no era fácil, pero alguien necesitaba hacer el trabajo. Y hablando de ayudar, Daniel se giró, mirando cómo la montaña de rocas anaranjadas con forma de persona comenzaba a agitarse. Parecía que Ben Grimm estaba comenzando a despertar. 63. Pagar el precio. El agente Coulson se ajustó sus gafas oscuras al sentir el viento de las hélices del Kinghead golpear contra su rostro. Caminando hacia el área despejada donde la aeronave acababa de aterrizar, asintió hacia los agentes que habían despejado el área antes de pararse firme y esperar. Algo que no tuvo que hacer por mucho tiempo. Seguido del sonido de la rampa trasera terminando de abrirse, la figura de Nick Fury se hizo presente caminando lentamente fuera del Kinghead. El bastón que había estado usando estos días había desaparecido, pero si uno mirara atentamente aún notaría una leve cojera en su pie izquierdo. Señor Coulson, saludó y Nick Fury le asintió mientras su único ojo inspeccionaba el área, su mirada rápidamente enfocándose en el interior del gran edificio ahora vacío y acordonado, con agentes de S.H.I.E.L.D. inspeccionando todo el lugar. ¿Tenemos alguna idea de lo que pasó aquí?, le preguntó a Coulson mientras su mirada bajaba hacia una larga y profunda grieta que se extendía por el suelo. No fue la única, ya fuera en las paredes o incluso en el techo. Cientos de grietas de distintos tamaños se esparcieron por toda la estructura del edificio. Nada en concreto, señor. Defiant no explicó mucho cuando se puso en contacto con la agente Romanoff, y lo que hemos logrado averiguar hasta ahora sigue siendo incierto, respondió Coulson. ¿Qué pasa con las cámaras de seguridad? ¿Los testigos? Por Dios, había miles de personas presentes en este lugar. ¿Nadie ha visto nada? Fury se quejó con buena razón. Bueno, tenemos algunos testigos, pero la mayoría de ellos estaban en las áreas exteriores del recinto, por lo que sus relatos son algo inexactos e imprecisos. Coulson trató de explicar, pero pronto fue interrumpido. ¿Y los demás? ¿Los organizadores? ¿Dónde están los científicos de la Fundación Baxter? Seguramente ellos tendrán alguna idea de lo que sucedió. Llévame a verlos. No creo que eso sea posible, señor Coulson, dijo, ganándose una mirada confundida de Fury, aclarándose la garganta continuo. Lo que sea que haya sucedido causó mucho daño, muchas muertes. Por lo que he descubierto, la mayor parte de los científicos y personal de la fundación quedaron atrapados en el medio, sin sobrevivientes. Fury se quedó en silencio por unos momentos antes de suspirar. ¿Qué pasa con las imágenes de seguridad? Sé que a la fundación le gusta instalar muchas cámaras en estos lugares cuando organizan eventos como este.
Sobre eso, los agentes encargados de obtener esos datos no pudieron encontrar nada relevante, señor, es como si alguien se hubiera metido con el sistema antes de que llegáramos, borrando la mayor parte de lo que sucedió. A Fury no le gustó esto, no le gustó para nada. Si me lo pregunta, creo que eso fue obra de Defiant, señor. La agente Romanov mencionó que él quería que lo ayudáramos a disminuir el impacto de esto, bloquear las noticias todo lo posible, lo que sea que haya ocurrido en este lugar, no quiere que la gente lo sepa. Y sin imágenes o testigos fiables no será muy complicado, Fury agregó con un resoplido al final. ¿Por qué Defiant hizo esto? ¿Que quería que Shield le ayudara a ocultar? Más vale que tengas una buena explicación para esto. En ese momento, en la cima del edificio principal de la Fundación Baxter en Nueva York. ¿Dónde está? La gruesa voz retumbó por el laboratorio, reverberando con tal fuerza que varios objetos cercanos temblaron. Un puño, más grande que una cabeza humana, se sacudió en el aire, amenazando con golpear contra una pared, pero antes de que eso pasara una palma se atravesó en su camino, bloqueando el golpe y generando una onda de choque estruendosa. Un sonido parecido al del metal chocando contra las rocas se hizo eco. Daniel sostuvo el puño de Ben con fuerza, ahogando un pequeño gruñido de esfuerzo. ¿Dónde está Red? El chico con piel de rocas rugió, pánico y miedo ocultos detrás de la ira en su voz. Al ver cómo el enorme ser de casi 3 metros de altura había comenzado a agitarse de repente, Susan se puso frente a su padre con las manos alzadas, luz azul brillando entre sus palmas. Honey, por su parte, se encendió en llamas una vez más, su atención tan enfocada en la situación frente a él que no notó cómo su nueva ropa permaneció intacta sobre su cuerpo. La tensión en el lugar fue palpable y Daniel no pudo evitar suspirar por lo bajo, recordando cómo es que las cosas habían llegado a este punto. Todo había comenzado hace solo unos momentos cuando Ben se despertó. Tal como había hecho con Susan y Honey, Daniel llegó a su lado, evitando que entrara en pánico y comenzando a explicarle la situación lo mejor que pudo, pero fue cuando llegó a la parte final que la débil y frágil calma que Ben había estado intentando mantener finalmente se resquebrajó. Intenté ayudarlo, evitar que la grieta lo arrastrara, pero no pude hacerlo, lo lamento, le dijo con sinceridad y al escucharlo Ben retrocedió con brusquedad, como si un trueno hubiera estallado contra sus oídos. No quería creerlo, intentó negarlo, pero al ver la seriedad en los ojos de Daniel supo que le decía la verdad y eso hizo que la situación finalmente lo golpeara como un tren de carga, cualquier negación anterior desapareciendo de su mente. Ben se estremeció, miró sus manos enormes, deformes, con ahora solo 4 dedos en vez de 5, cubiertas de gruesas y robustas placas rocosas parecidas a escamas desiguales. No solo había perdido a su amigo, sino que también se había convertido en un monstruo. ¡No! ¡No! Su grito fue como el de una bestia aullando de dolor. Ark. El puño libre de Ben se lanzó hacia Daniel, fue un movimiento rápido, más de lo que algo de su tamaño tenía derecho a ser, pero no lo suficiente para escapar de su percepción. Aún así él no se apartó. Los nudillos de roca golpearon contra su cara con suficiente fuerza como para hacer que su cabeza diera un giro brusco hacia un lado, su labio se partió, enviando gotas de sangre volando junto con fragmentos de piedra naranja. ¡Ey! Al ver lo que sucedió, Honey ya no pudo seguir quedándose quieto, antes de que su hermana o su padre pudieran hacer algo para detenerlo, el chico rubio ya había cruzado la distancia entre ellos. Es suficiente. Relájate un poco, hombre. No es su culpa que no pudiera salvar a tu amigo, bastante hizo ya con salvar tu ingrato pellejo rocoso. Le gritó al gigante naranja, apuntándole a la cara con su dedo llameante. Al escucharlo y ver su rostro de cerca, incluso si este estaba cubierto por las llamas, Ben aún pudo reconocerlo haciendo que la ira ya desbordante en él estallara aún más. Tú. Esto es tu culpa. Rugió, liberó su puño del agarre de Daniel y se lanzó hacia Honey en un rápido movimiento que sacudió el suelo. Sin acobardarse en lo absoluto por verlo venir hacia él, Honey alzó su guardia y se apresuró, con las llamas ardiendo en sus puños como pequeños soles a punto de estallar. Justo cuando ambos estaban a solo unos centímetros de encontrarse, un campo de energía azul se formó entre ellos provocando que chocaran contra él y luego rebotaran hacia atrás. ¡Basta! Susan gruñó manipulando la energía en sus manos para formar una cúpula semitransparente alrededor de Ben, encerrando al gigante rocoso en ella. Aún cegado por la ira, Ben se puso de pie casi de inmediato y comenzó a golpear la barrera de energía con desenfreno.
Golpe tras golpe hizo que todo el edificio amenazara con comenzar a temblar. Susan apretó los dientes, el sudor comenzó a escurrir de su frente, cada impacto la hizo estremecerse, casi como si los estuviera recibiendo ella misma. «Déjalo ir», Daniel dijo de repente, llegando frente a Ben una vez más, observando con calma cómo sus enormes puños golpeaban el escudo de energía hasta que pequeñas grietas comenzaron a formarse en él. ¿Qué? Susan lo miró con desconcierto. «Deshace el campo de energía», Susan repitió con más claridad mientras se limpiaba la sangre en su boca. Susan quiso replicar, pero la protesta murió en su garganta cuando sus ojos se encontraron con la intensa mirada de Daniel. No era amenazante, ni terrorífica, era simplemente una mirada completamente decidida que le dijo que se apartara, y aunque terca la mayoría del tiempo, Susan esta vez dudó antes de finalmente suspirar y bajar las manos. Con su acción, la barrera que encerró a Ben se disipó y el gigante rocoso salió disparado hacia Daniel, sus puños lloviendo como pequeños meteoritos que rasgaron el aire. A pesar de no estar en su mejor momento, Daniel aún decidió recibir los golpes de frente, bloqueando cada uno de ellos de forma directa en lugar de esquivarlos o desviarlos. Pura fuerza bruta, sin habilidad o técnica, juzgó una parte de su mente mientras hacía que su cuerpo se elevara unos centímetros sobre el suelo para evitar que los impactos afectaran la estructura del edificio. Cada golpe envió ondas a través de su cuerpo que hicieron temblar sus huesos. Casi le recordó a esos primeros días de entrenamiento con Carol, en cierto sentido ella era igual al principio, toda la fuerza, pero nada de experiencia para saber cómo usarla correctamente. No es que él hubiera sido mucho mejor, por supuesto, obtener poderes también había sido algo nuevo para él en ese entonces, pero sí había una diferencia clave entre ellos, fue que Daniel tenía bastante experiencia previa metiéndose en problemas del tipo físico. A pesar de lo que las personas pueden llegar a imaginar, no importaba si tenías la fuerza de un hombre común o la fuerza para levantar montañas, en la práctica un puñetazo seguía siendo un puñetazo. Por algo incluso los dioses en las leyendas los usaban a menudo. Daniel bloqueó varios golpes más, dejando que Ben se desahogara todo lo posible por unos momentos antes de decidir que era hora de terminar con esto. Interceptando el siguiente ataque con el brazo izquierdo, Daniel apretó el puño derecho y contraatacó con precisión y fuerza, dando un severo golpe hacia la sien de Ben. ¡Bang! Se movió tan rápido que el gigante naranja no pudo reaccionar en lo absoluto, su cabeza girando bruscamente hacia un lado, enviando fragmentos de rocas volando por los aires, mientras su visión nadaba y su cuerpo perdía el equilibrio, cayendo medio arrodillado en el suelo frente a él. ¿Estás bien?, Daniel preguntó con una leve mueca interna, ese golpe casi le había roto los nudillos. Ben era mucho más duro de lo que esperaba, pero no lo suficiente, al menos no al nivel de Carol. Ben se quedó en silencio, el dolor punzante en el costado de su cabeza hizo que su ira se despejara en mayor medida. Vamos, hablemos un poco. Tomándolo del brazo, Daniel lo ayudó a ponerse de pie, el gigante naranja se alzó sobre él con la cabeza gacha y una expresión completamente abatida, casi parecía un niño pequeño que acababa de ser regañado. Todo el aura intimidante que pudo haber tenido antes se desvaneció en un instante. de verdad se fue?», preguntó casi en un susurro haciendo que Daniel suspirara. Sí, pero lo hizo intentando hacer lo correcto, tratando de salvarlos a todos. Siento no haber podido hacer más por él. Tal vez era pobre consuelo, pero no había mucho más que él pudiera decir. No muy lejos de ellos, al ver que la situación finalmente se había calmado, la familia Storm casi dio un suspiro colectivo de alivio. Aunque Daniel había hecho todo lo posible para disminuir el impacto de los golpes de Ben, estos aún afectaron el entorno en cierta medida. Para las tres personas conscientes que los observaban fue casi como estar atrapados en medio del epicentro de un terremoto. Afortunadamente el edificio así como el laboratorio del Dr. Storm estaban bien reforzados. «Iré a ver cómo están los otros dos», el Dr. Storm dijo con un ligero temblor en su voz, incluso si ver de primera mano la demostración de un poder sobrehumano fue fascinante, sin duda también fue atemorizante hasta los huesos. El hombre necesitaba un momento para recuperarse. Por supuesto Susan y Honey también estaban impactados, pero de alguna forma pudieron sobrellevarlo mejor. «Qué jodido desastre», Honey se quejó mientras veía a su padre dirigirse hacia donde Víctor y el Dr. Harvey se encontraban, su ceño frunciéndose con fuerza al ver al hombre inconsciente con la mitad del cuerpo carbonizado. A su lado, Susan le lanzó una mirada afilada, aún molesta por su acción temeraria de antes.
Estaba a punto de regañarlo, pero el reclamo se quedó en su garganta cuando notó algo extraño en él, su ropa seguía intacta sobre su cuerpo en llamas. ¿Por qué no estás desnudo? Preguntó con desconcierto haciendo que su hermano le alzara una ceja en confusión, entonces se miró a sí mismo y entendió lo que quería decir. Con curiosidad apagó el fuego que lo cubría, viendo que de hecho la ropa seguía ahí, sin ningún daño aparente. Sabes, no tengo idea, pero no me quejo, sería realmente vergonzoso si terminara con el culo al aire cada vez que usara mis poderes. Ser conocido como el exhibicionista en llamas no sonaba para nada atractivo para el joven Storm. Él prefería algo más como, la llama viviente. No esperaba, eso no sonaba tan bien, tal vez algo así como, el fuego en llamas. Tendría que pensarlo mejor. Al ver cómo Honey parecía distraerse, Susan decidió no seguir preguntando por ahora y en cambio se hizo una nota mental para intentar averiguar más sobre este fenómeno después. Si es que aún queda un después, pensó con algo de desánimo. Daniel no había sido muy claro al decirlo, pero ella aún pudo leer entre líneas, mucha gente había muerto, mucha gente había sido herida. Incluso si esto no fue exactamente culpa de Fundación Baxter, aún ocurrió en uno de sus eventos más importantes y bajo su supervisión. Decir que no se verían afectados sería mentir, esto podría terminarlo todo, todo por lo que su padre y madre trabajaron, todo por lo que ella se había esforzado. Tal vez por eso su padre parecía tan ajeno a las cosas en este momento, probablemente ya imaginando los oscuros días por venir para ellos. Susan casi sintió sus hombros caer, pero no permitió que lo hicieran. Ya habría tiempo para deprimirse y llorar bajo sus sábanas más tarde. Ahora mismo necesitaba mantenerse firme, incluso si apenas se sentía capaz de hacerlo. Todo su mundo parecía estar desmoronándose a su alrededor, y ella no sabía cómo intentar detenerlo o incluso si podría hacerlo. Sin que pudiera evitarlo, su mirada se volvió inconscientemente hacia Daniel. Lo observó conversar con Ben, su expresión tensa pero serena al mismo tiempo, proyectando una calma contenida que, de alguna manera, transmitía la sensación de que todo estaría bien. Y, sin saber exactamente por qué, eso la hizo sentir un poco más tranquila y mucho más segura. En un momento como este, tener a alguien de su lado que parecía capaz de afrontar las dificultades, sin importar cuáles fueran, significaba mucho más de lo que jamás habría imaginado. Era como poseer un ancla en medio de la tormenta, algo que la mantenía a flote y le recordaba que, por mal que parecieran las cosas, tal vez aún quedara una solución. Quizás tal sentimiento no haría que todo volviera a ser como antes, pero en este momento eso fue suficiente para ella. Susan tuvo que salir de sus pensamientos al ver a Daniel comenzar a caminar hacia ellos, parecía que había terminado de hablar con Ben. ¿Cómo es? Preguntó rápidamente llamando su atención. Mejor, aún alterado, pero más concentrado, aunque eso puede cambiar pronto. ¿Qué? ¿Tiene problemas de ira o algo así? Honey preguntó con ligera burla mientras seguía jugando con las llamas en su mano, intentando hacer que adoptaran distintas formas, desde cosas sencillas como esferas y cuadrados hasta cosas más complicadas como la silueta de un auto. No, el problema es que no puede volver a la normalidad. Sus palabras hicieron que las llamas en la palma de Honey se extinguieran abruptamente. Oh mierda, eso apesta. Honey no supo qué más decir, de repente se sintió bastante mal por el gran chico rocoso. ¿Estás seguro? Susan frunció el ceño. No conocía a Ben ni tenía ninguna relación con él, pero sabía que parte de la culpa de todo este incidente recaía sobre su familia y la fundación. Por eso, sentía una responsabilidad hacia él y su situación. Si no podía volver a la normalidad, debían hacer algo para ayudarlo, el problema era que no tenía idea de qué. Sí, pero no tienes que preocuparte demasiado, tengo algunas ideas de lo que podría estar mal, no será sencillo pero creo que puedo intentar arreglarlo. Y así, una vez más, él se hizo cargo de la situación sin dudarlo, quitándole la carga antes de que ésta pudiera caer sobre sus hombros. ¡Genial! Entonces, ¿cómo te ayudo? Preguntó Honey de repente haciendo que se voltearan hacia él con sorpresa. Hey. ¿Por qué me miran así? Gruñó con molestia ante sus expresiones de desconcierto. ¿De verdad me quieres echar una mano? Pensé que no te agradaba. Y no lo haces, creo que eres un aguafiestas, pero eso no importa en este momento, ¿cierto? Honey se frotó la nuca, bajando la cabeza por unos momentos antes de volver a alzarla y mirar por el rabillo del ojo hacia Ben, sus labios apretándose en una línea fina al ver al gigante rocoso sentado en cuclillas mirando cabizbajo hacia una esquina.
Sé que no puedo hacer mucho, pero el chico Roca tiene razón en algo, esto es mi culpa. Admitirlo fue difícil. Y si tienes alguna idea de cómo arreglar algo de esto, al menos debo ayudarte a intentarlo, ¿no? Al ver a su hermano, quien normalmente huida de los problemas en vez de afrontarlos, dar un paso adelante por primera vez en mucho tiempo, Susan tuvo sentimientos encontrados. Por un lado se sintió orgullosa y feliz, pero por otro también se sintió triste, aunque se alegraba de ver que Honmi finalmente estaba avanzando. Hubiera deseado que no fuera en estas circunstancias. Él tiene razón, no podemos dejar que hagas todo, nosotros también podemos ayudar, agregó, decidiendo apoyar a su hermano. Al ver cómo ambos parecían decididos a echarle una mano, Daniel solo pudo darles una sonrisa algo indefensa. Bueno, supongo que podría intentar encontrar algo para ustedes, pero no prometo nada. No quería ilusionarlos demasiado, el solo hecho de que quisieran ayudar ya era bastante significativo, pero si realmente podían hacerlo o no era otro asunto. Al otro lado de la habitación, el Dr. Storm observaba con la mirada ausente el suero conectado al brazo de Víctor. Tras asegurarse de que el flujo intravenoso seguía funcionando, se giró hacia Harvey, frunciendo el ceño al examinar la espantosa cicatriz que surcaba su rostro. A pesar de toda la agitación anterior, los signos vitales de ambos permanecieron estables. La gente nunca me habló bien de ti, ¿sabes? Murmuró casi en voz baja hacia el hombre que había causado todo esto, la ira en sus palabras apenas contenida. Muchos me decían que tener cerca era un error, pero yo insistí en que había más en ti, en que podías mejorar. Franklin sonrió con ironía antes de continuar. A menudo me cuestionaba si haberte despedido de la fundación fue la decisión correcta, pero ahora lo sé mejor. Entrecerrando sus ojos cansados, Franklin gruñó. Tú siempre fuiste el pedazo de mierda que todos pensaban que eras. Y él había sido el único estúpido que se tardó demasiado en verlo. Negando con la cabeza, Franklin se dio la vuelta, sin notar el leve temblor en los párpados de Harvey. Hablar con un hombre inconsciente no tenía sentido. Ahora debía enfocarse en lo inmediato, encontrar una forma de arreglar las cosas, o al menos evitar que sus hijos salieran más perjudicados de lo que ya estaban. Pero antes de que pudiera dar un solo para alejarse de la camilla de Harvey, una mano se alzó de pronto, atrapando su muñeca con fuerza y jalándolo hacia atrás. ¿Qué? Las palabras se ahogaron en su garganta cuando una segunda mano se lanzó hacia su cuello, tomándolo por sorpresa. Harvey. Balbuceó, sintiendo cómo el agarre del hombre se intensificaba, sus ojos encontrándose con la mirada distorsionada del científico que había creído inconsciente. Harvey respiraba de forma errática. De su piel quemada volutas de ceniza y brasas encendidas comenzaron a desprenderse. El científico desfigurado miró a su alrededor con alarma, sus ojos vagando por el laboratorio como si intentara reorientarse. Pero el movimiento errático de sus pupilas se detuvo de golpe al encontrarse con su reflejo en la pantalla del monitor de signos vitales junto a su camilla. El pitido del aparato comenzó a aumentar, sincronizándose con su ritmo cardíaco acelerado. Las líneas en la pantalla se volvieron erráticas, caóticas. ¿Qué es esto? Harvey susurró con la voz entrecortada, su garganta casi quemada apenas dejando que las palabras se formaran. ¿Qué me has hecho? Gruñó clavando su mirada furiosa en Franklin, pero su rabia fue bruscamente interrumpida cuando una figura apareció de repente a su lado y le sujetó el brazo con tal fuerza que lo hizo estremecerse de dolor. Ark. Esto es lo que te has hecho a ti mismo, Harvey, dijo Daniel, entrecerrando los ojos mientras lo observaba con intensidad. A varios metros de distancia, Susan y Honey parpadearon con desconcierto al sentir una ráfaga de viento residual golpear sus rostros y agitar sus cabellos, ambos apenas notando que Daniel había desaparecido de su lado en un parpadeo. Confundidos se miraron el uno al otro sin entender lo que había pasado y rápidamente comenzaron a escudriñar la habitación, buscando a dónde había ido. «Papá», exclamaron al unísono cuando sus miradas finalmente se posaron en el área donde Harvey y Víctor habían estado descansando. Sin pensarlo ambos comenzaron a correr hacia ahí. Harvey apretó los dientes, sus ojos inyectados en sangre encontrándose con los fríos ojos azules de Daniel, quien le sostuvo mirada con tranquilidad, aunque por dentro estaba completamente en guardia. Su agarre sobre la mano del hombre debería haber sido suficiente para hacer que cualquier persona común perdiera su fuerza, pero Harvey todavía mantenía su mano alrededor del cuello del Dr. Storm a pesar de eso.
sumado a cómo las cenizas y brasas comenzaban a desprenderse de su carne quemada de manera antinatural, sí, él ya no estaba tratando con un humano normal aquí, el científico también había cambiado. Y eso no fue una buena noticia. ¡Hey! Aleja tus manos de mi padre, bastardo. El grito de Honey resonó casi al mismo tiempo que él y Susan llegaron al lugar. El chico apretó los dientes mientras las llamas comenzaron a encenderse a su alrededor respondiendo a su ira. Harvey desvió la mirada de Daniel para fijarse en ellos, sus ojos, que comenzaban a emitir una luz naranja, enfocándose principalmente en Honey. Esto es tu culpa. Mírame. Mira lo que me has hecho. Le gritó con una voz mucho más inhumana que antes, su agarre sobre la garganta del Dr. Storm aumentando, provocando que el hombre soltara un quejido de dolor al sentir cómo el aire comenzaba a faltarle. Daniel frunció el ceño y presionó con más fuerza el brazo quemado de Harvey, pero nuevamente eso no pareció ser suficiente para hacer que aflojara su agarre sobre el cuello del Dr. Storm. Si esto sigue podría romper su cuello. No quería escalar las cosas, pero si el hombre no le dejaba otra opción tendría que tomar medidas drásticas. Y eso probablemente lo complicaría todo. Ahora que Harvey poseía poderes desconocidos, las probabilidades eran inciertas. En el mejor de los casos, lograría someterlo rápidamente sin causar mucho desastre. En el peor, tendría que matarlo. Escucha, puedo ayudarte, podemos solucionar esto, solo suelta al Dr. Storm y cálmate, ofreció por última vez. ¡No! Tú no lo entiendes. Esto no tiene solución. Puedo sentirlo, arrastrándose bajo mi piel, cambiándome, susurrándome. El hombre giró con brusquedad hacia él, la desesperación tiñendo su voz, su anterior expresión llena de furia transformándose en una mirada aterrorizada. Ya no tengo salvación, terminó, con el horror brillando en sus ojos por un instante, antes de apagarse por completo. Y en ese vacío, algo más despertó. Un resplandor antinatural, inhumano, algo que Daniel conocía demasiado bien. Algo que había visto muchas veces en los últimos meses. Algo monstruoso. La fría comprensión lo golpeó casi al mismo tiempo que sintió como su agarre sobre el brazo de Harvey se desvanecía y en su lugar, las brasas ardientes llenaron su visión, como si el aire mismo se hubiera transformado repentinamente en pura y ardiente energía cinética. ¡Bum! ¡Cuidado! Susan alzó apresuradamente un escudo frente a ella y su hermano, al mismo tiempo su otra mano se estiró hacia la camilla donde se encontraba Víctor, desplegando un segundo escudo sobre el chico aún inconsciente. ¿Qué carajos fue eso? Honey exclamó poniéndose en guardia. El humo llenó por completo la visión de ambos por unos momentos antes de que fuera despejado a la fuerza por un manotazo de Daniel. ¿Estás bien? Susan le preguntó mirándolo con ligera preocupación, pero Daniel no le respondió de inmediato, en cambio solo se arrancó la tela hecha jirones de su torso mientras inspeccionaba los alrededores con extrema atención hasta que su vista finalmente encontró a Harvey a varios metros de distancia, con el Dr. Storm aún con él. ¿Teletransportación? Entrecerró los ojos. Sin dudar se apresuró, lanzándose hacia ellos lo más rápido que pudo provocando que el suelo se hundiera bajo sus pies. Sus ojos y los de Harvey se cruzaron justo cuando la punta de sus dedos estaba por alcanzarlo. El hombre, no, el monstruo le sonrió con malicia y sin que pudiera evitarlo las brasas y el humo hecho de cenizas volvieron tan súbitamente como la primera vez. ¡Bum! ¡Mierda! Maldijo al sentir la explosión golpeándolo en la cara. Déjalo ir. Al escuchar el grito de Susan venir desde detrás, Daniel no dudó y se movió de nuevo, regresando rápidamente en sus pasos. Frente a los hermanos Storm, Harvey había aparecido de repente, mirándolos con desprecio y furia. Ya la oíste, hijo de puta. Suelta a nuestro padre o terminaré el trabajo y convertiré tu otra mitad en barbacoa. Con sus palabras cayendo, Honey se encendió por completo en llamas, listo para lanzarse sobre el científico desquiciado que tenía aprisionado a su padre. El fracaso, como siempre irrespetuoso con sus superiores, realmente hiciste un mal trabajo educándolo, ¿no es así, Franklin? Harvey rió mirando al hombre, quien solo podía responder con gruñidos bajos y ahogados. Con cruel sadismo levantó al Dr. Storm en el aire y comenzó a sacudirlo de un lado a otro como si fuera un muñeco de trapo. ¿Quieres a tu padre, pequeño bastardo? Preguntó mirando a Honey a los ojos. Entonces ven y quítamelo. Ark.
Honji no necesitó escuchar eso dos veces, sin dudar se lanzó hacia adelante haciendo que el fuego explotara en su espalda, inesperadamente esto hizo que su cuerpo fuera propulsado en el aire como un cometa, acortando la distancia entre ellos casi al instante. «Espera». Susan gritó estirando su mano hacia él. ¡Bum! El humo volvió a inundar la habitación, Susan hizo una mueca y con ligero esfuerzo movió su mano hacia atrás haciendo que una esfera de energía azul semitransparente volara hacia su dirección desde el epicentro de la explosión. En su interior se encontraba Honji, sin ningún solo rasguño sobre su cuerpo. «Maldición, lo perdí», maldijo comenzando a mirar a los alrededores listo para intentarlo de nuevo. «No vuelvas a hacer eso». Susan le gruñó, deshaciendo la esfera de energía con un temblor en su mano, solo ella sabía que apenas se había logrado cubrirlo con ella a tiempo. ¿Y qué se supone que haga? Necesitamos rescatar a papá. Honji le gritó en respuesta, su estado mucho más alterado que antes. Susan no supo exactamente cómo responderle, afortunadamente alguien más tenía una idea. Su teletransportación es rápida pero no insuperable, si trabajamos juntos podremos tomarlo por sorpresa y quitarle al Dr. Storm de sus manos. Daniel comentó en voz baja para que solo ellos pudieran escucharlo ganándose su atención. ¿Y cómo lo hacemos? Susan cuestionó con algo de dudas. Solo necesito que lo distraigan para mí, él quiere molestarlos, prestará toda su atención a ambos, en especial a Honji, así que denle eso, mientras se enfoca en ustedes aprovecharé el momento más oportuno para actuar, dijo mientras extendía su sentido auditivo hasta encontrar los latidos erráticos del corazón de Harvey, fijando su posición sin necesidad de mirarlo. En resumen, yo voy tras él y Sue me cubre, asegurándose de que no me vuelen en pedazos, ¿correcto? Eso suena como un buen plan para mí. Honji asintió con confianza listo para empezar. Sue no estaba tan convencida pero no parecía que tuvieran otras alternativas. Está bien, me concentraré en evitar que sus explosiones causen demasiado daño. Al ver que ambos estaban de acuerdo Daniel les asintió y se giró hacia donde Harvey se encontraba ahora. Entonces comencemos. Al decir eso fue como si Daniel hubiera presionando un interruptor para que todo estallara. Sin esperar un segundo más, Honji se disparó hacia adelante, su cuerpo cubierto de llamas dejando una estela de fuego tras de sí. Al verlo venir, Harvey sonrió, y justo cuando estaban por chocar su figura desapareció, dejando una atronadora explosión en su lugar. En cuestión de momentos docenas y docenas de estallidos inundaron el laboratorio de manera consecutiva, como un espectáculo de fuegos artificiales fuera de control. Susan sintió el sudor escurrir de su frente mientras hacía todo lo posible para seguir el ritmo del rápido movimiento de su hermano. Cada vez que una explosión estallaba, ella desplegaba una barrera para evitar los daños colaterales al mismo tiempo que se aseguraba de que Honji no saliera herido. Fue un trabajo muy complicado que necesitaba de mucha concentración y capacidad de reacción, afortunadamente ella era muy buena haciendo ambas cosas. Por su parte, Daniel no se apresuró a actuar, en cambio tomó al inconsciente Víctor y con rapidez lo llevó al lado de Ben, quien había estado observando la situación en silencio. «Hey grandulón, ¿puedes hacerme un favor?», le preguntó haciendo que el chico apartara la vista del espectáculo de luces y se volviera hacia él. «Vigila a este tipo por mí un rato». Sin esperar su respuesta Daniel dejó a Víctor en el suelo junto a Ben y se movió, regresando al lado de Susan. Ben parpadeó, miró a Víctor en el suelo, lo pateó con el pie y al no ver reacción alguna, se encogió de hombros y siguió mirando la pelea, pensamientos desconocidos pasando a través de sus ojos. «No importa cuánto lo intentes. Tú nunca podrás atraparme». Harvey exclamó con burla, esquivando con facilidad otro intento de Honji por alcanzarlo, y dejando tras de sí una explosión más. «Maldita sea», gruñó Honji entre dientes al ver que había fallado otra vez, incluso si el plan era que solo fuese una distracción él aún había esperado poder poner sus manos sobre Harvey de alguna manera. «Supongo que tendré que conformarme con hacerlo después», pensó viendo por el rabillo del ojo como Daniel se movía en silencio por el laboratorio, su posición parecía estar lo suficientemente cerca de la espalda de Harvey. «¿Por qué no dejas de correr como un maldito cobarde?». En vez de apresurarse como lo había hecho antes, esta vez Honji gritó con más fuerza esperando que Harvey se enfocara por completo en él. «Vamos. Sabes que quieres una pelea de verdad, deja en paz a mi padre y ven por mí». Retó señalándose el pecho con el pulgar.
Harvey chasqueó la lengua, por un momento parecía que iba a aceptar la oferta pero no lo hizo, en cambio apretó el cuello del Dr. Storm un poco más, haciendo que soltara un quejido doloroso que de inmediato provocó que Honey se alterara visiblemente. Mírate, tan ansioso y asustado, casi puedo saborear tu desesperación. Harvey casi estalla en carcajadas al ver la expresión de odio en su rostro. No te alarmes, pequeño bastardo, cuando termine ambos no pudo seguir con sus palabras, en un movimiento tan rápido que parecía un borrón, Daniel apareció repentinamente a su lado, y sin titubear, lanzó un golpe con la palma en forma de cuchilla. En un instante, el brazo que sostenía al Dr. Storm se separó del cuerpo de Harvey, cortado limpiamente desde el codo. ¡Arc! El antiguo científico gritó con dolor mientras caía de espaldas sosteniendo su muñón sangrante. ¡Ja! Toma eso. Honey se tomó un momento para celebrar antes de apresurarse y llegar al lado de su padre, con algo esfuerzo quitó el brazo amputado de Harvey de su cuello y lanzó la extremidad por los aires. ¿Estás bien?, le preguntó con preocupación mientras las llamas que lo envolvían terminaban de extinguirse. El Dr. Storm le asintió, incapaz de responderle con palabras pues apenas estaba comenzando a recuperar el aliento. Desde su lugar, Susan dejó escapar un largo suspiro de alivio al ver que todo había terminado. Con una sonrisa en los labios, corrió hacia ellos y los envolvió en un fuerte abrazo. Daniel los observó por un momento con una pequeña sonrisa antes de volverse hacia Harvey, quien aún se retorcía en el suelo a su lado. Sin querer darle la oportunidad de escapar rápidamente, lo tomó del cuello y lo alzó en el aire, comenzando a caminar a un lugar más apartado por si intentaba teletransportarse de nuevo y creaba otra explosión. Muy bien, ya has causado suficiente desastre, te daré una última oportunidad, deja de luchar o te romperé las extremidades que te quedan, advirtió, aunque, en cualquier otra circunstancia, su primera opción habría sido romperle el cuello de inmediato. Hace algunos meses, tal vez habría dudado más. Pero después de tanto investigar y enfrentarse a suficientes monstruos, había comprendido una verdad innegable. Sin una cura que devolviera su humanidad, cualquier persona transformada por el gene perdía toda conciencia y empatía, convirtiéndose en un arma viviente impulsada únicamente por sus deseos más oscuros. Seres así, no podían coexistir con los humanos. Por supuesto que él entendiera esto no quería decir que otros también lo hicieran, ya fuese la familia Storm o Ben, ninguno de ellos sabía en qué se había convertido Harvey, ni lo que eso realmente implicaba. Si lo mataba frente a ellos, las cosas podrían volverse tensas. No quería darles la impresión equivocada, y por eso, al menos por ahora, se contuvo. No lo suficiente, aún no he hecho lo ese suficiente, él aún no ha pagado el precio por convertirme esto. Tiene que hacerlo. Harvey escupió entre dientes mirándolo con locura, y sé exactamente cómo hacer que lo haga, añadió casi en un susurro siniestro, una enorme y desquiciada sonrisa naciendo en sus labios. Daniel frunció el ceño listo para noquearlo y parar sus delirios, pero justo en este momento su sentido del peligro le rugió en la nuca, haciendo que sus pupilas se contrajeran al máximo. Con su percepción acelerándose, comenzó a buscar la fuente de su inquietud. Al principio pensó que provenía de Harvey, que estaba por hacer algo, pero pronto se dio cuenta de que no era así. Espera. En cámara lenta, giró la cabeza hacia donde Susan y Honey se encontraban junto con su padre. El hombre, aún en brazos de sus hijos, lo miró. Su expresión anteriormente aliviada se transformó en una de horror, como si pudiera sentir algo que él no. Reaccionando más rápido de lo que jamás lo había hecho en su vida, el Dr. Storm se apartó bruscamente de sus hijos y se lanzó hacia adelante, intentando alejarse todo lo posible de ellos con desesperación. En su cuello, sobre las marcas que la mano de Harvey había dejado en su piel, la carne comenzó a hervir, abultándose, deformándose, un brillo anaranjado empezando a brotar desde su interior. No había tiempo para dudar. Soltando a Harvey, Daniel se movió. En un parpadeo cruzó la distancia que los separaba de los hermanos Storm, se plantó frente a ellos y los cubrió con su cuerpo. ¡Bum! Con el Dr. Storm como epicentro, estalló una explosión más intensa y devastadora que todas las anteriores. 64. Cortina de humo. ¿Puedes creerlo? Hay tantas cosas increíbles pasando en el mundo y Perry nos envía a cubrir una estúpida nota sobre la reconstrucción de un feo museo. Ante la exclamación de Lois, Jimmy Olsen alzó un dedo, listo para defender el llamado feo museo, pero al ver la irritación en su rostro se lo pensó mejor y decidió cambiar sus palabras.
No se puede evitar, Lois, ¿recuerdas que estamos castigados? Tenemos suerte de no haber sido despedidos, o peor, dijo, tratando de razonar, pero como siempre su compañera pareció no escuchar. Bah. No somos niños, Jimmy. ¿Y qué si nos arriesgamos un poco? Al final fue una noticia increíble. Deberían darme un maldito premio, no sacarme de mi ciudad y tenerme entrevistando ancianos. Ella se quejó una vez más, apretando con fuerza el vaso desechable de café en su mano. Si nos iba a mandar a Nueva York, al menos podría habernos enviado a la Feria de Ciencias de la Fundación Baxter, murmuró entre dientes dejando escapar un suspiro bajo. No importa, con cómo está el mundo seguro podremos encontrar una gran noticia pronto, te apuesto a que algo va a explotar en cualquier momento y cuando eso pase debemos ser los primeros en escena. Perry no podrá seguir dándonos las peores asignaciones ni ignorando nuestros esfuerzos si le llevamos algo increíble. Si era honesto, Jimmy no estaba tan seguro de querer estar en medio de otra gran noticia pronto, la última vez casi se mea en los pantalones. Pero sabía que no diría que no cuando el momento llegara, a pesar de sus miedos interiores, existía una razón por la que no había renunciado a ser el compañero de Lois, por más loca que ella estuviera. Tal vez era un poco masoquista de su parte, pero en el fondo también quería presenciar los grandes eventos que marcarían la historia, quizá incluso ser parte de ellos, preferiblemente sin morir en el proceso. Bueno, he oído que hay algunos vigilantes interesantes en la ciudad, uno al que llaman el Diablo de Hell's Kitchen y un tipo un poco más nuevo aún sin nombre en Keynes, ya que estaremos por aquí unos días tal vez podamos intentar investigar más sobre ellos, comentó haciendo que ella alzara una ceja. Quiero decir, si queremos una gran noticia, ¿no sería mejor salir a buscarla nosotros mismos? Jimmy agregó al ver su expresión perpleja sin ofender, pero no creo que tu plan de esperar a que algo explote nos sirva de mucho. Lois le entrecerró los ojos, por un segundo pensó que ella se enojaría, pero entonces su ceño fruncido se relajó y una sonrisa se alzó en las comisuras de sus labios. Me gusta tu iniciativa, dime más sobre estos tipos. En estos días, un vigilante no podía ser ignorado, no cuando podía significar el descubrimiento de otro defiante en ciernes. Era bien conocido que muchos nuevos aspirantes a héroes estaban apareciendo por todas partes últimamente, la mayoría eran personas comunes buscando problemas, pero una pequeña parte estaban comenzando a demostrar ser más que simples alborotadores. Si tenían suerte, y este par de vigilantes resultaba ser más que simples sujetos con demasiado tiempo libre y un pasamontañas, entonces tendrían una gran noticia entre manos. Una que seguramente haría que Perry los tomara más en serio. Al ver que apoyaba su idea, Jimmy comenzó a pensar en los rumores que algunos de sus contactos en la ciudad le habían dicho, listo para compartirlos con ella, pero antes de que pudiera decirle una sola palabra algo lo detuvo, un estruendo ensordecedor, impactando contra sus oídos como un trueno, seguido de una fuerte onda expansiva que sacudió el aire. ¡Bum! ¿Qué carajo? Jimmy exclamó, sujetando con fuerza la mesa entre él y Lois para evitar caerse. Las alarmas de los autos comenzaron a sonar a todo volumen a su alrededor, así como los gritos de pánico y sorpresa de las personas. Con el corazón latiendo furiosamente en su pecho, buscó la dirección desde donde el gran estruendo había llegado, sus pupilas encogiéndose al ver como no muy lejos de ellos la cima del famoso edificio Baxter estaba ahora cubierta por una espesa nube de humo negro. ¡Ja! Te lo dije. Lois gritó con emoción, golpeando la mesa con ambas manos, una gran sonrisa casi maníaca en su cara, entonces lo tomó del brazo y comenzó a arrastrarlo con ella. Vamos. No hay tiempo que perder. Jimmy solo pudo dejarse llevar con la boca abierta y una expresión completamente atónita, solo, ¿qué clase de mala suerte tenía? Daniel gruñó al sentir una gota de sangre resbalar por su nariz. Con los ojos entrecerrados, observó la espesa nube de humo negro frente a él. Entonces, con una fuerte exhalación, hizo que se partiera en dos, disipándola a la fuerza y revelando la magnitud del daño causado por la explosión. La mitad del laboratorio había desaparecido, la cima del edificio Baxter ahora estaba en ruinas, con un enorme agujero atravesando su costado y escombros de diferentes tamaños cayendo hacia el suelo. Con el ceño fruncido Daniel examinó los alrededores con cuidado, sus oídos zumbantes intentando enfocarse, buscando el latido del corazón de Harvey. Recostados en el suelo detrás de él, Susan y Honey, quienes apenas comenzaban a reaccionar al rápido cambio de los acontecimientos, miraron con entumecimiento el lugar donde su padre había desaparecido, convertido en menos que cenizas frente a sus ojos.
Papa. Honmi tartamudeó, su rostro perdiendo su color e incredulidad brillando en su mirada. Susan por su parte tuvo que cubrirse la boca con las manos para ahogar el grito en su garganta, su corazón se hundió al mismo tiempo que las lágrimas comenzaban a escurrir por sus mejillas. Ninguno de los dos era capaz de aceptar lo que acababa de pasar. No muy lejos de ellos, Ben bajó los brazos que había cruzado frente suya, mirando la mitad desaparecida del laboratorio con asombro, no entendía cómo es que las cosas habían podido escalar hasta este punto. En el suelo detrás suya, sin que él lo notara, los ojos de Víctor hace tiempo que se habían abierto, sus pupilas verde oscuro mirando con pensamientos desconocidos el último lugar donde Harvey había estado antes de la explosión. Por unos segundos el silencio fue lo único que reinó en el lugar. ¿También murió? Daniel se preguntó al no poder encontrar rastro alguno de Harvey, renuentemente tuvo que dejar de concentrarse en su audición, aunque su cautela permaneció en alto. Cualquiera que fuera el caso, las cosas parecían haber llegado a su final pero, no era el final que Daniel hubiese querido. Ocultando la mueca en su rostro, se limpió el rastro de sangre en su cara mientras miraba de reojo a las dos personas detrás suya, afortunadamente había reaccionado a tiempo para evitar que fueran heridos, al menos físicamente. Pensó en algo que decir, pero ninguna palabra parecía apropiada, aún así sabía que no podían quedarse sin hacer nada, ignorando los pequeños calambres en su cuerpo, se giró hacia los hermanos Storm, frunciendo los labios al ver sus expresiones. Yo. Cualquier pobre intento de consuelo se quedó atascado en su garganta antes de que pudiera darlo. ¡No! La voz desgarradora de Honmi destruyó el silencio y junto con ella un mar de llamas explotó desde su cuerpo sin control alguno. Con su percepción acelerándose, Daniel se apresuró, acortando la distancia entre ellos en un instante, logró llegar a tiempo para interponerse entre las llamas que estaban por alcanzar a Susan y sin dudarlo alzó su mano, golpeando con precisión contra el cuello de Honmi. Ante su certero golpe, los ojos del chico se pusieron en blanco y las llamas ardientes perdieron gran parte de su intensidad, su cuerpo desplomándose contra el suelo al segundo siguiente. Honmi. Al ver a su hermano caer desmayado, Susan parecía haber recuperado algo de su compostura, rápidamente llegando a su lado y apoyándolo en sus brazos. Debería despertar en unos minutos, Daniel le aseguró al notar la preocupación en sus ojos. Su voz captó su atención, haciendo que alzara la cabeza y lo mirara con el rostro pálido y labios temblorosos, casi parecía estar a punto de derrumbarse y no la culpaba en lo absoluto. Dejando escapar un suspiro, Daniel se dejó caer junto a ellos, observando el gran agujero por donde el viento comenzaba a colarse, acompañado del sonido lejano de las sirenas policiales que se acercaban. Lo siento, dijo después de unos segundos con genuino arrepentimiento, haciendo que ella se estremeciera ligeramente. Acostando a Honmi suavemente en el suelo, Susan se abrazó a sí misma con fuerza y miró con dolor el último lugar donde su padre había estado antes de morir, recordando cómo había escapado de sus brazos, cómo no había podido detenerlo. Sus ojos enrojecidos se cerraron dejando que las lágrimas cayeran por unos momentos más antes de tragar y negar con la cabeza. No, no te disculpes, susurró con la voz quebrada, esto no es tu culpa. Daniel dudó, sin estar seguro de que eso fuera verdad, pero en este momento no tenía sentido pensar en cómo podría haber hecho las cosas mejor o en lo que había hecho mal, vacilando por un segundo finalmente puso una mano en su hombro. Ese simple gesto pareció ser suficiente para hacer que ella terminara de derrumbarse, con un sollozo ahogado se giró hacia él y lo abrazó con fuerza, aferrándose con desesperación mientras dejaba salir un llanto cada vez más intenso. Daniel solo pudo sostenerla en silencio, dejando que se desahogara mientras que sus ojos se fijaban en cierto edificio en la lejanía, un brillo peligroso naciendo en el interior de sus pupilas azules. Iba a tener que hacerle una visita a cierta hechicera pronto. ¡Ey, cuidado! Jimmy advirtió, deteniendo a Lois al ver cómo varios pequeños escombros caían justo frente a ellos. Vamos Jimmy, solo es un poco de grava. Ignorando el peligro, Lois se burló ligeramente de él antes de seguir avanzando. Tenemos que ser rápidos y averiguar todo lo que podamos antes de que la policía llegue, te apuesto a que intentaran encubrir lo que pasó aquí. ¿Algún experimento fallido? ¿Un problema de seguridad en uno de los laboratorios? ¿O quizás el descuido de algún científico? Cualquiera que fuera la verdadera razón, Lois sabía que necesitaban descubrirla e informarla antes de que las autoridades pudieran intentar ocultar nada.
Pronto, ambos llegaron frente a las puertas del edificio Baxter, pero para su sorpresa, no encontraron al personal evacuando. De hecho, las puertas estaban cerradas y no había señales de actividad dentro del edificio. La razón por supuesto fue porque la mayoría de los miembros de la fundación habían ido a la feria de ciencias, ya fuera para ayudar o para asistir como espectadores al evento. Los pocos empleados que permanecieron en las instalaciones fueron enviados a casa poco después del regreso del Dr. Storm junto con Daniel, como una medida de precaución para evitar las interrupciones o ponerlos en peligro en caso de algún accidente. Una elección que demostró ser bastante acertada dado todo lo que había sucedido. No parece que podamos entrar, comentó Jimmy al ver cómo Lois intentaba abrir las puertas sin éxito. Qué extraño, al menos debería haber un guardia de seguridad por aquí. ¿Por qué no hay nadie? Lois ignoró sus palabras, escaneando el entorno con la mirada como si buscara alguna entrada alternativa. Creo que quepo por esa ventana, dijo con una sonrisa al ver una ventana con los vidrios rotos lo suficientemente cerca del suelo para que, con un poco de ayuda, ella pudiera alcanzarla. No sé si entrar ilegalmente en un edificio que acaba de explotar sea una gran idea. Lois, como siempre, las palabras de Jimmy parecían no haber llegado a su compañera, quien ya lo estaba arrastrando hacia la ventana para que la ayudara a subir. Tal vez deberías hacerle caso a tu amigo. Buah. Lois soltó un grito ininteligible casi tropezando. Jimmy se congeló ante la intrusión inesperada, dándose la vuelta lentamente. Sus ojos se abrieron con asombro al ver la figura detrás de ellos. Defiant. El héroe no dijo nada, simplemente flotó a pocos centímetros del suelo mirándolos con una expresión plana. Lois tosió, tratando de hacer como si su reacción anterior no hubiera ocurrido, dio un paso adelante y habló con más confianza de la que sentía. ¿Viniste a investigar el incidente? Le preguntó, con una mezcla de curiosidad y sospecha al notar que no estaba vestido con su característico traje, en cambio se encontraba casi desnudo con solo un par de pantalones andrajosos y chamuscados cubriendo su parte inferior. Sin decirle una palabra, ella le dio un discreto codazo a Jimmy en el costado, haciendo que el pelirrojo reaccionara automáticamente y apretara el botón de su cámara tomándole una foto. Ambos parecían haber olvidado que el flash de la cámara estaba encendido. Dejando salir un resoplido, Daniel ignoró sus acciones y aterrizó por completo en el suelo. Deberían irse, les aconsejó mientras examinaba los daños estructurales en el edificio, había grietas que se extendieron incluso hasta su base. Oye. ¿Sabes cuánto corrimos para llegar hasta aquí? Lois se quejó con el ceño fruncido. Al menos dinos algo, ¿hubo un ataque? ¿Fue obra de los 10 anillos? Escuché que también destruyeron la cima de la Torre Stark hace algunos días. Mientras hablaba sacó una grabadora de su chaqueta, apretando su botón de encendido sin titubear. Daniel se divirtió ante su descaro, pero no se molestó en señalarlo. La verdad es que cuando notó su llegada, podría haberlos ignorado y no encontrarse con ellos, pero no lo había hecho y eso fue por una razón. Si quieres saber qué pasó, entonces te lo diré. Un ex empleado de la Fundación Baxter se volvió loco, empezó haciendo que Lois se acercara más a él, casi ignorando su espacio personal y con la grabadora en su mano lo más cerca posible de su boca, como si intentara capturar cada palabra proveniente de ella. Jimmy, mientras tanto, había entrado por completo en su estado de fotógrafo profesional, rodeándolos en silencio, con la cámara en alto, buscando los mejores ángulos posibles. Al parecer guardaba mucho rencor contra sus ex colegas, por lo que causó un gran incidente en la feria de ciencias matando a muchas personas, la mayoría de ellos científicos renombrados de la Fundación Baxter, continuó con voz grave y seria. El responsable es conocido como el Dr. Harvey Rupert Elder, un ex científico de la fundación que fue despedido hace meses. De alguna manera el hombre se convirtió en un monstruo y ganó habilidades superhumanas. Después de su ataque en la feria de ciencias secuestró a la familia Storm junto con algunas otras personas y las trajo a este edificio por razones desconocidas. Cuando me enteré de lo que sucedía rápidamente intervine y traté de detenerlo. Lamentablemente llegué tarde. Lamiendo sus labios secos, continuó hablando como si cada palabra fuera la verdad indiscutible. Actualmente el presidente de la Fundación Baxter, el Dr. Franklin Storm, está muerto y sus hijos se encuentran gravemente heridos. El atacante, en un movimiento suicida, se inmoló a sí mismo, destruyendo los pisos superiores del edificio. Terminó, señalando el gran agujero en la cima, desde donde aún caían pequeños escombros. Ante su larga y rápida explicación, Lois y Jimmy solo pudieron mirarlo en silencio, completamente atónitos.
Por supuesto, la mayor parte de lo que dijo era una versión distorsionada de los acontecimientos, con algunas mentiras entretejidas entre verdades. Los hechos eran simples. Alguien debía asumir la culpa. Daniel ya había decidido que el incidente debía suavizarse, reducir su impacto, especialmente por el bien de la Fundación Baxter. El hecho de que Harvey se hubiera convertido en un monstruo solo le proporcionó la excusa perfecta. Un culpable al que las masas pudieran señalar y odiar. No le gustaba. Odiaba tener que hacer este tipo de cosas. ¿Pero qué otra opción tenía? ¿Culpar a Honey? ¿A Red? ¿Permitir que la presión mediática recayera sobre los hombros de Susan justo cuando acababa de perder a su padre y posiblemente también perdería la fundación? No, Daniel no podía hacer eso. Dado que Harvey probablemente estaba muerto y en mayor medida había sido su provocación hacia Honey lo que terminó desencadenando toda la situación, Daniel pensó que dejar que él asumiera la culpa era lo mínimo que podía hacer para reparar un poco del daño causado. Dudaba que Susan o Honey lo contradijeran. Ben tampoco diría nada, no si eso implicaba admitir que la falla de la máquina de Red había provocado tantas muertes. No creía que el chico fuera capaz de manchar de ese modo el nombre de su amigo. El único que era incierto era Víctor, pero Daniel ya encontraría la forma de tratar con eso cuando el momento llegara. Eso es todo lo que puedo decirles, si me disculpan iré a repetírselo a los oficiales, dijo, señalando a las patrullas que comenzaban a estacionarse alrededor del edificio. Lois quería hacer algunas preguntas más, pero él la ignoró y se fue dejándola con el ceño fruncido. Sus palabras sonaban bastante creíbles, Lois no pudo detectar vacilación alguna en su tono o ver alguna mentira en sus ojos, pero de alguna manera sintió que había algo más en todo esto, sus instintos periodísticos se lo decían. Esta vez obtuvimos una gran primicia, dijo después de un momento, deteniendo la grabación. Ya podía imaginar la cara que Perry pondría cuando la escuchara. Y fotos geniales. Agregó Jimmy, mirando las imágenes que había tomado. Con curiosidad, Lois se acercó a su lado, poniendo los ojos en la pantalla LCD de la cámara y dejando escapar un silbido bajo. Maldición, sí que supiste dónde enfocar, felicito, riendo entre dientes al ver el pecho desnudo de Defiant, pero entonces su sonrisa burlona se transformó en un ceño fruncido mientras le lanzaba al camarógrafo una mirada extraña. Jimmy no lo notó, demasiado absorto en verificar las fotos. Negando con la cabeza, Lois decidió no pensar en los posibles gustos ocultos de su compañero. En cambio, guardó su grabadora y comenzó a correr, arrastrando a Jimmy con ella una vez más. Vamos, tenemos que enviar esto lo más pronto posible. Antes de que se alejaran por completo, Lois se detuvo y volteó hacia Defiant por un momento. Quizás le estaba dando demasiadas vueltas. No había razón alguna para que el héroe mintiera. Nunca lo había hecho antes, y pensar que lo haría ahora no parecía correcto. Por sobre todo, si la gente no podía confiar en su héroe más grande, entonces ¿en quién podían confiar? No me decepciones, fue su último pensamiento antes de apartar la vista y seguir corriendo. Muy lejos de Nueva York, a cientos de kilómetros de la ciudad, en algún lugar desconocido de la extensa cordillera de los Montes Apalaches. Una figura encorvada caminaba con cierta dificultad entre la densa vegetación. Sus pasos eran inestables, acompañados de gruñidos bajos. Manchas de sangre se deslizaban desde su costado, desde un muñón donde alguna vez un brazo estuvo conectado. El hombre alguna vez conocido como el Dr. Harvey se apoyó contra uno de los altos árboles mientras recuperaba el aliento, sus ojos anaranjados, casi desenfocados, mirando el dosel de hojas sobre su cabeza con pensamientos desconocidos. Aún no lo suficiente, murmuró entre dientes con una voz distorsionada y ronca, el odio impregnando cada una de sus palabras como veneno punzante. Con un gruñido, se obligó a seguir adelante, hasta que sus pasos lo llevaron frente a la entrada, casi oculta, de una profunda cueva. Sin mirar atrás, el hombre, ahora convertido en un monstruo, continuó avanzando, perdiéndose entre la oscuridad del subsuelo. Debo decir, sí que has puesto bastante esfuerzo en hacerte cargo de este incidente. La voz de Fury llegó seguida del sonido de sus pasos. Daniel, ya completamente vestido con su traje de héroe, lo vio acercarse por el rabillo del ojo antes de encogerse de hombros y seguir mirando a través del gran agujero en el laboratorio del Dr. Storm, con su capa ondeando suavemente gracias al viento que entraba por la abertura. Manipulando la narrativa en los medios, eliminando evidencia, si no lo supiera mejor diría que intentas ocultar algo. Fury se burló antes de adoptar una expresión mucho más seria.
Y bien. Estoy escuchando, dame tu explicación. Hubo un accidente, Daniel comenzó después de un largo silencio. La mayor parte de lo que le dije a los medios es cierto, ya deberías haber escuchado varias de las entrevistas que me hicieron. Y ahora quiero escuchar la parte real, Fury dijo, llegando a su lado y mirando con su único ojo el atardecer escondiéndose en el horizonte de la ciudad. La parte real es que, tal vez el equipo obtenga nuevos miembros. Esas palabras hicieron que Fury se congelara por un momento antes de fruncir el ceño y mirarlo con confusión. No tengo tiempo para adivinanzas, sé claro. Daniel rió, decidiendo dejar de andarse por las ramas, comenzó a explicar lo que creía que necesitaba ser dicho. Una relación debe ser recíproca, ya que Fury había usado sus recursos para ayudarlo esta vez, entonces era justo que le informara de algunas cosas también. Además no era como si pudiera ocultar lo que pasó para siempre, al menos no de él, era mejor ser claro desde el principio que crear fricciones innecesarias entre ellos. En fin, la grieta espacial abierta por la máquina Reed hizo que el ADN en sus cuerpos se alterara, sus moléculas cambiaron, ahora tienen habilidades extraordinarias, poderes si quieres ser simple término después de haber hecho un repaso rápido de los hechos, por supuesto omitiendo algunas cosas, como su participación como civil en la Feria de Ciencias o la interferencia del Hechicero Supremo. Daniel no tenía tantas ganas de explicar la existencia del mundo místico en este momento. Decir que Fury estaba perplejo era poco, pero como el director de S.H.I.E.L.D. pudo asimilar todo rápidamente, en este punto el hombre ya había aceptado que las cosas solo se volverían cada vez más extrañas, la apertura accidental de una grieta espacial a otra dimensión que liberó energía capaz de otorgarle poderes a las personas todavía estaba en el rango de lo que podía aceptar. Supongo que no podré conocerlos pronto, ¿verdad? Finalmente preguntó, haciendo que Daniel se encogiera de hombros otra vez. Dos de ellos acaban de perder a su padre y el otro a su amigo, necesitan tiempo para procesar las cosas, adaptarse. Los llevaré conmigo a un lugar privado para tranquilizarlos y cuando estén listos y solo si quieren, podrás hablar con ellos. Fue obvio que Fury no estaba contento, pero Daniel no iba a cambiar de opinión. ¿Qué pasa con el cuarto, el alumno de Harvey? ¿Es buena idea que esté cerca de los otros tres? A la mención de Víctor, Daniel se quedó quieto de repente, Fury alzó una ceja al verlo apartar la mirada con ligera vergüenza tiñendo sus mejillas. Sobre eso, puede que Víctor haya escapado mientras estaba hablando con la policía, admitió en voz baja no muy orgulloso. ¿Qué? No pensé que se iría. Intento explicar, había estado inconsciente todo el tiempo, cuando despertó no pude hacerle mucho caso ya que estaba tratando con otras cosas. En su defensa pensó que era más importante asegurarse de que Susan y Honey estuvieran bien. El chico había sido paciente, fingiendo estar desorientado cuando Daniel lo sacó junto a los otros tres del laboratorio destruido, el lugar al que los llevó en realidad fue solo unos pisos más abajo, en otro laboratorio vacío y en mejor estado donde los dejó en lo que trataba con las consecuencias de la explosión. Honestamente, creyó que Víctor se quedaría obedientemente en su camilla, pero en algún momento el chico decidió escabullirse y, sin que los demás se dieran cuenta, desapareció. Cuando Daniel regresó para ver cómo estaban las cosas, hacía tiempo que Víctor había huido. Intentó encontrarlo, pero sus sentidos no eran tan agudos como para rastrear a alguien en una ciudad con millones de personas, a diferencia de lo que se decía en los cómics, los latidos del corazón no contaban con sonidos únicos que facilitaran su identificación a grandes distancias. Al menos no para él. Carol le había confesado alguna vez que, para ella, sus latidos se escuchaban de manera única y especial, pero Daniel no estaba seguro de si eso era verdad o solo una ilusión en la cabeza de la chica. Quizás era otro poder kryptoniano oculto que él no poseía. Pero dejando ese asunto de lado, lo cierto era que él no podía ubicar a una persona en concreto si ésta se alejaba demasiado, teniéndola cerca. Eso era mucho más fácil. Aunque los corazones no tengan firmas sonoras individuales, sí laten de forma distinta dependiendo de muchos factores, lo que hace posible diferenciarlos en cierta medida. Sin embargo, una vez que la distancia es lo suficientemente grande, buscar a alguien con ese método se vuelve tan inútil como intentar encontrar una aguja en un pajar. Fury tuvo que contener la docena de palabras poco elegantes que ansiaban salir de su garganta. Frotándose el puente de la nariz, el director de S.H.I.E.L.D. solo pudo negar con la cabeza varias antes de soltar un largo suspiro. Haré que comience una operación de búsqueda, le dijo girando sobre sus talones y comenzando a caminar hacia la salida del laboratorio.
Si lo encuentras, recuerda avisarme, puede ser peligroso. Dejar que tus agentes lo enfrenten por sí solos solo hará que los maten. Al oír eso, Fury se detuvo por un instante antes de seguir avanzando. Si alguno muere será tu culpa, recuerda eso. Cualquier posible buen humor que Daniel pudiera haber conseguido durante este tiempo se esfumó con esas simples palabras. TCH. Chasqueando la lengua apretó los puños y dejó que su expresión mostrara por primera vez lo jodidamente cabreado que estaba. ¿Crees que no lo sé, maldito hijo de?, murmuró entre dientes antes de detenerse abruptamente e intentar recuperar su calma. Necesito una ducha, decidió, pensando que tal vez sumergirse en las aguas heladas del Ártico podría ayudarlo a disminuir el dolor en su cuerpo. Pero antes de eso debo terminar con las cosas que aún me faltan por hacer. Distraídamente se preguntó si Carol estaría dispuesta a noquearlo durante unas horas para permitirle dormir un rato. Pensar en ella le hizo preguntarse cómo le habrá ido durante estos días que estuvo fuera. Supongo que la extraño un poco, fue raro admitirlo, pero su compañía, aunque estresante algunas veces, también era agradable la mayor parte del tiempo. El año casi acaba, su baile de graduación será pronto, me pregunto si me pedirá que la lleve. Conociéndola, lo más probable era que sí. Tal vez tenga que conocer a sus padres ahora. Ese pensamiento fue menos atractivo. Dejando que su mente vagara en todo tipo de ideas extrañas, Daniel logró hacer a un lado el dolor en mayor medida, permitiéndole terminar el día sin más contratiempos. Por ahora Susan y Johnny se quedaron en su hogar en Nueva York, mientras que Ben tuvo que ser llevado a un lugar más privado, una casa que Daniel le pidió prestada a Tony por algunos días para que el gigante pudiera quedarse, en lo que buscaba la manera de resolver su problema. Las cosas estaban lejos de terminar para ellos, pero al menos esta noche podrían descansar. Su conciencia se sentía pesada, turbulenta y entumecida. Reed no recordaba la última vez que sus pensamientos habían sido tan lentos, erráticos. Un gruñido de esfuerzo escapó de su garganta mientras intentaba ponerse de pie, pero el dolor en su cuerpo, como cientos de agujas pinchando sus músculos, lo hizo imposible, dejándolo retorciéndose en el suelo. ¿Suelo? Con sus ojos inyectados en sangre abriéndose de golpe, Reed examinó el lugar donde se encontraba, una tierra estéril, desértica, con vientos fríos y piedra anaranjada lo saludó. Por encima de él se alzó un cielo sin nubes, sin color, un cielo oscuro sin contaminación lumínica que dejaba al descubierto el resplandor del vasto universo en todo su esplendor. Reed se quedó atónito durante casi un minuto ante la vista más hermosa que había presenciado en su vida. Pero no pudo admirar el paisaje por demasiado tiempo, pues una ráfaga de viento helado golpeando contra su rostro lo hizo salir de su asombro. Tragando saliva, para aliviar la incomodidad de su garganta seca, intentó incorporarse una vez más, su cuerpo apenas siendo capaz de obedecer sus pensamientos. ¿De dónde estoy?, se preguntó con una voz quebrada, sus últimas memorias siendo solo un lío confuso de fragmentos distorsionados de imágenes poco claras. Apoyándose contra una gran roca que había estado a su lado, Reed comenzó a revisarse a sí mismo en busca de heridas, no parecía haberlas a pesar del dolor que estaba sintiendo por cada centímetro de su piel. ¿Qué me sucedió? Esta vez algunos destellos llegaron en respuesta, breves imágenes que apenas si podía comprender del todo. Negando con la cabeza, decidió no pensar en ello por ahora. Primero necesitaba encontrar un mejor lugar para recuperarse, preferiblemente uno donde el viento no amenazara con congelarlo hasta los huesos. Muy bien, primer paso, buscar un refugio. Aún no sabía cuál sería el segundo paso, pero dado la sed que comenzaba a sentir, supuso que sería encontrar una fuente de agua. Y tal vez algo de comida también. Sin que Reed lo notara, no muy lejos de él, escondidos entre las arenas del terreno desértico, docenas de pares de ojos oscuros sin pupilas lo observaron moverse con extrema atención. Nota. Nuevo capítulo. Sí que ha sido una espera larga, ¿no es así? Dar fin a un arco siempre es difícil, más cuando este termina de forma angustiosa. Realmente no soy bueno escribiendo sobre personajes tristes, así que trate de hacerlo corto pero significativo, agregando algunas partes más ligeras entre medio para no hacerlo tan pesado. Como ya saben, que este arco termine no quiere decir que ya no veamos a los personajes que hubo en él, de hecho serán bastante importantes en el futuro.
Aún así, sé que hay bastantes otros hilos de trama que quedaron en espera, no se preocupen, pronto regresaremos a algunos de ellos, puede que parezca que estoy abarcando demasiado y a veces se siente así también para mí, pero dada toda la variedad de personajes que existen en el nuevo mundo de Daniel no puedo evitarlo, solo prometer darles el tiempo en pantalla que cada uno merece. Como siempre dejen sus opiniones y críticas, sobre todo, ¿qué esperan ver a continuación? Los estaré leyendo. Recuerden que pueden apoyarme a través de Patreon, patreon.com/emacruzader.